Voy a leer así en el nombre del Señor Jesús. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baalá de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Al salir de la casa, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Y cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca del Señor. Quiero hablarte acerca de cómo poder alcanzar la distinción máxima frente a Dios. El Antiguo Testamento está lleno de historias. Si a usted le gustan las historias, lo va a disfrutar mucho. Y si no, también lo invito a que lea el Antiguo Testamento, porque muchas de esas historias son historias en las cuales nosotros nos vemos reflejados, porque son no de personas extraterrestres, son de hombres y mujeres como nosotros que tuvieron malos días también, pero en medio de esos malos días descubrieron a Dios. Y eso marcó una diferencia también en su quehacer diario. En el Antiguo Testamento se habla, por ejemplo, de esta historia y el personaje principal de esta historia tiene que ver con el arca de Dios, o conocida también como el arca del pacto. Un arca que fue mandada a construir por Dios cuando Israel estaba en su formación como nación. El arca del pacto fue enviada a confeccionarse como un elemento espiritual dentro de la religiosidad de Israel. Esta arca sería, ¿qué cosa? El recordatorio de la fe y de la constante supervisión de Dios sobre su pueblo. Eso significaba el arca de Dios o el arca del pacto. En ella habitaban elementos simbólicos que iban a recordar por siempre sucesos interesantes de la historia del pueblo. Por ejemplo, la vara de Aarón que reverdeció, que muchas veces se transformó en un elemento milagroso en los momentos que más necesitaba el pueblo de Dios. Allí estaba dentro del arca. Había un trozo del maná del cielo. Habían elementos que de una u otra manera recordaban la provisión de Dios. Así que el arca no era un amuleto, era el recordatorio de la presencia de Dios que estaba en medio de su pueblo. Eso era el símbolo de la presencia de Dios. Por favor, no lo olvides durante todo lo que dura el sermón de hoy. El arca es el símbolo de la presencia de Dios. Y muchas veces también el arca se llegó a transformar en el estandarte, en una bandera, en medio del ejército del Señor. Por eso que en ocasiones en la historia de Israel, cuando el arca era capturada por los enemigos, gran parte del corazón de Israel, del corazón espiritual de la nación de Dios, era traspasado. No era simplemente perder un bien material, era perder parte de su fe. Era una afrenta para con su Dios, en este caso Jehová Dios. Así que en determinadas ocasiones traer de regreso el arca a la ciudad santa era una misión no imposible, era una misión posible, había que hacerlo. El arca no podía desprenderse de en medio del pueblo del Señor. Y en esta historia que acabo de leerte, parte de esta historia porque es más larga, usted después puede leerla con calma en casa porque tiene muchos detalles, yo solo me voy a remitir a algunos de ellos. En esta ocasión el contexto de la historia es el rey David, que ha venido de estar luchando justamente con pueblos paganos, con pueblos enemigos de Dios, dentro de ellos también los jebuseos, los filisteos, y ha estado ganando la victoria, ha estado ganando la batalla, digo. ¿Y dónde cree usted que estaba el arca? En medio de la batalla, como un estandarte. El arca siempre acompañando en los sucesos más importantes de la vida del pueblo de Dios. Y en medio de la batalla, una vez habiendo salido vencedores, deciden regresar a Jerusalén, pero es allí donde acontece este extraño suceso. Un hombre llamado Usa, observando que los bueyes
que conducían el arca tropezaron y ante el riesgo de una caída del arca al suelo, decide Usa extender sus manos para sujetarla, tratando de ayudar. Pero un acto aparentemente motivado por un bien se transforma para él, lamentablemente, en una tragedia. Porque al tocar el arca, dice la historia que acabamos de leer, entonces se enciende, el verso 7 estoy leyendo, la ira o el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Estoy leyendo una versión más actual, la Nueva Traducción Viviente. De una u otra manera, un acto aparentemente bueno de bondad, de querer sujetar el arca, el símbolo de la presencia de Dios, se transforma para él en algo negativo, porque ve la muerte y muere al instante. Los versos 6 al 8 nos dan a entender de que David entiende de que la ira de Dios se ha levantado contra ellos. El enojo de David es porque se da cuenta de que la ira de Dios se desata sobre Usa, incluso llama a ese lugar con el nombre de este hombre para que nunca el pueblo se olvide, que significa algo se desató sobre Usa, un nombre que se conserva, dice la Biblia, ahí hasta el día de hoy, hasta el día en que escribieron este testimonio. Y me hace mucho pensar, porque desde ahí en adelante se desata la idea de que Dios, o pudiésemos hablar de la maldición del arca, ¿sí? Podríamos hablar de que de ahí en adelante el pueblo llega a entender de que algo pasa en la vida de los seres humanos dependiendo de la actitud que tengamos frente al arca. Y ellos entienden de que la ira de Dios se ha levantado contra su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no necesita ser ayudado de nadie. Porque es Él quien ayuda a su pueblo. Porque si no, no sería Dios. ¿Qué Dios sería el que necesita que los seres humanos, mortales, terrenales, imperfectos, necesitan ayuda de ellos, ¿verdad? Y se establece este principio, ¿verdad? Más allá de la muerte lamentable de este hombre, Dios está en medio del pueblo, pero es Él quien ayuda. Y no necesita, ¿verdad?, ser ayudado de nadie. Él es el que da la victoria y ayuda a su pueblo. Hay una versión muy antigua, dice la gente que estudia estas cosas, que frecuentemente no es muy común para nosotros, pero existe este mismo escrito, esta misma historia en unos antiguos rollos descubiertos en el Qumran, conocido como el texto masorético, que esta historia dice de que Pérez Usa fue muerto a causa de su irreverencia. No lo dice las versiones modernas, lo dice la versión más antigua, lo cual nos hace pensar de que Usa no tenía tal vez una buena intención simplemente de que el arca no se cayera. Este texto antiguo habla de la irreverencia de Usa al acercarse a tomar el arca. Y esto me llevó a pensar por unos minutos algo que quiero compartirte, porque me hizo pensar en si realmente Usa quería verdaderamente solo ayudar. ¿Será que a lo mejor frente a esta catástrofe de que se estaba desmoronando el arca del pacto, no simplemente él haya querido ayudar o tal vez haya querido burlarse de la caída? ¿Será que de pronto para él algo que era sagrado, algo que era realmente muy especial, se transformó en objeto de risa? ¿Habrá menospreciado Usa el hecho en sí de lo que estaba aconteciendo? Lo único cierto que sabemos es que no podemos preguntarle a Usa. Eso es lo único cierto. Usa murió en su momento y no está aquí para contarlo, así que tenemos que simplemente especular o conjeturar. Pero entonces queda establecido de que algo pasa en los seres humanos cuando queremos acercarnos a la presencia de Dios con la intención de decirle a Dios lo que Él debe de hacer o de querer ayudar a Dios en algo. Y tal vez tú puedas mirar con mucha lejanía esa historia como diciendo yo nunca estaría en una situación como esa, pero me hace pensar en todas aquellas cosas cuando nosotros nos enojamos con Dios, cuando no aceptamos su voluntad. Cuando de pronto pasan cosas que yo quiero que me sucedan, pero al fin y al cabo no pasan como yo quisiera. Y entonces, ¿contra quién despotricamos? Contra la voluntad de Dios. Mire, yo pedí la oración para los hermanos de ahí del IDD Copiapó, pero yo quería realmente ese trabajo y al final se lo dieron a otro o a otra. Dios es malo conmigo, ¿verdad? La iglesia es mala conmigo. Y generalmente caemos en esos errores, digo yo, porque no entendemos lo que significa la voluntad de Dios. Que de pronto tú quieres a lo mejor algo, quieres alcanzar algo, quieres obtener algo, pero una vez que te has entregado en las manos de Dios, también tienes que entregarte a la voluntad de Él. Que si Él no permite algo en tu vida es porque Él tiene lo mejor para ti. Así que no te enojes con Dios cuando te encuentres viviendo situaciones parecidas.
Entonces queda establecido de que parece que a aquellos que osen burlarse de la presencia de Dios no les espera nada bueno. Para aquellos que no respetan la presencia de Dios, no esperen nada bueno. Ahora, la historia no termina aquí, sino que acto seguido, una vez que ha pasado esta tragedia de Usa, David, temiendo que sucediera algo peor, decide dejar el arca, ni tonto, ¿verdad? Dijo, si esto le pasó a Usa, mejor yo me abstengo. ¿Qué hacemos? Porque el arca hay que tomarla, el arca hay que llevarla a Jerusalén. Entonces, con la sabiduría de un rey y guerrero como David, él decide dejar el arca, pero él no quiere arriesgarse a que haya una nueva muerte. Él comienza a buscar una casa digna. Él comienza a buscar, es más, una persona digna. Y parece ser que llegan, ¿verdad? Así como una especie de casting, a un nombre de una persona llamada Obed-Edom. Su nombre significa el siervo de Edom. Obed es el siervo de. Parece ser que Edom era un lugar en donde se adoraba también a Dios, y él, dice mucha gente estudiosa de este pasaje, que él sería lo más seguro un levita, una persona dedicada al servicio de Dios. Y es a él a quien convocan y le dicen, Obed, no puedo escoger a otra persona, tienes que ser tú, así que vamos a llevarte el arca a tu casa para que tú la cuides hasta que la ira de Dios pase sobre nosotros. Así que la historia dice de que Obed-Edom recibe en su casa el arca de Dios, la misma que había matado a Usa, ahora la recibe él en su casa por 3 meses. Pero sucede algo completamente distinto a lo que acontece con Usa. Durante los 3 meses, Obed-Edom comienza a experimentar bendición. Comienza a darse cuenta de que comienza a irle bien en el trabajo. Comienza a darse cuenta que todo lo que hace prospera. Y entonces él se da cuenta y él quiere quedarse calladito, ¿verdad? Así como cuando alguien se ha sacado el loto o el quino y se quiere quedar callado, quiere que los vecinos no vengan, que nadie sepa, pero ¿verdad? Lamentablemente publican todas las redes sociales y todos le llegan a pechar, ¿cierto? Y él quiere quedarse calladito porque él tiene una tremenda bendición, pero se sabe, se enteran. También ya en esa época los chismes corrían rápido. Entonces se enteran todo y llega esto a oídos del rey David y le dicen, mira rey, fíjate de que Obed-Edom está experimentando en su vida, en su casa, una bendición tremenda. ¿Cómo puede cambiar la actitud, la vida de una persona simplemente porque tiene la actitud correcta y el corazón correcto? Vamos a inferir que Obed-Edom es ¿cómo se dice? La antítesis de lo que sería Usa. Usa se burló de la presencia de Dios. Usa probablemente fue irreverente frente al trato que le quiso dar al arca del pacto. Obed-Edom, como una persona acostumbrada a reconocer la presencia de Dios, a tener respeto con las cosas espirituales, entonces como resultado es bendecido. ¿Y cómo titularían los diarios de la época? ¿Sí? Lo que a Obed-Edom le está pasando. Probablemente en algún titular de la época, no habían diarios, pero yo estoy inventando, ¿verdad? Dios bendijo a Obed-Edom y a su familia. Y el pasaje dice, y todo lo que él tiene, todo lo que él tiene fue bendecido. ¿Qué es lo que tenía? Probablemente su familia, obviamente, su trabajo fue bendecido, sus bienes, sus estudios, sus proyectos, todo lo que él tenía fue bendecido. Y quiero hacer un paréntesis y más bien una pausa, porque si la promesa de Dios puede prosperar a la familia y a todo lo que tiene, o sea, la familia, los bienes, la familia, ¿verdad? Sus estudios, la familia, sus proyectos, la familia, su tiempo, todo lo que él tiene. Si realmente entendemos de que la promesa de Dios es integral, yo quiero hacerme la pregunta es ¿por qué insistimos nosotros hoy en separar estas dos cosas? ¿Por qué insistimos en decir, pastor, una cosa es la vida espiritual, otra cosa es mi trabajo en, no sé, en la administración pública? Una cosa, pastor, es mi vida espiritual en la iglesia, otra cosa son los problemas que yo tengo en mi casa. Obed-Edom es un tremendo ejemplo para nosotros, iglesia, para entender de que Dios no puede quedarse encerrado, así como usted encierra, ¿verdad?, a lo mejor a su mascota para ir a comprar al centro. Dios no es así, no es mascota, Él es Dios.
Él está en todo lugar, está en todas partes. Él quiere que lo involucres en todas las cosas, incluso en las más triviales, en tus problemas externos, incluso en los internos, en los del alma, en los de las emociones. Dios quiere estar allí, quiere que seas sincero con Él. Entonces, ¿por qué insistimos en separar estas funciones? Porque a veces decimos, no tengo tiempo para Dios, ¿sí? O a veces decimos, es que no tengo dinero, pastor, para la obra de Dios. Es que no puedo dejar de estudiar porque si dejo de estudiar, tendría que decidir, pastor, entre estudio la palabra de Dios en un discipulado o estudio para mi carrera. Tengo que decidir. Hay gente que me dice eso. Tengo que decidir, pastor, ¿a qué le doy prioridad? Pero toda la bendición de Obed-Edom fue a causa del arca que estaba ¿dónde? En su casa. El arca se queda por 3 meses y Obed-Edom jamás en su vida había recibido tanta bendición. A causa de la presencia de Dios que quería quedarse allí. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que desarrollar en este tiempo, iglesia, es la sensibilidad espiritual. Darnos cuenta cuando es Dios quien quiere derramar su presencia en nuestra vida. Y no ser escasos, no ser escurridizos con Él, no ser mezquinos con Él. Porque nos hemos acostumbrado a las oraciones cortas, a los momentos de adoración volátiles, esos que se fuman como nada. Pero estamos hablando de que le estás dando lo mejor a Dios. Ahora, David entiende de que este hombre está siendo bendecido y entonces también llega a comprender de que parece ser que la ira de Dios ya se ha ido. Entonces es tiempo de continuar el viaje. Y toma nuevamente a su ejército y comienza, quiero que leas conmigo el versículo 12 del capítulo 6, dice, entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. ¿Cómo se la llevó? Con fiesta. ¿Sí? Con fiesta en el desierto, como decía Eliezer ahí al comenzar. ¿Sí? Pero esta era una celebración de verdad, hermano. Había música. Y no sé si te percataste, pero el versículo que leímos en la lectura bíblica dice que ellos estaban tocando todo tipo de instrumentos. Liras, arpas, los instrumentos de la época. ¿Qué habría sido si el instrumento fuese el actual? ¿Habrían estado a lo mejor tocando alguno de estos instrumentos u otros de música clásica u otros andinos, folclóricos? No sé. Lo cierto es que cualquier instrumento sirve si es que tienes ganas de celebrar. Hasta tu cuerpo sirve porque él estaba danzando, estaba celebrando. O sea, en otras palabras, él quería que todos supieran que él la estaba pasando bien. ¿Cuántos futboleros hay aquí? O futboleras. Hay mujeres que les gusta el fútbol también. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes fueron bendecidas? ¿Cuántos fueron ministrados en la tarde al ver la final de la Champions League? ¿Sí? Amén, dice ella. Espiritual el hermano aquí. A mí me gusta el fútbol, me gusta verlo. Jugar soy re malo, pero me gusta ver el buen fútbol. Pero cuando tú estás viendo allí que la gente... Hoy día el Manchester City ganó por un mísero gol. ¿Sí? Y podía haber perdido también. Pero ver que termina el pitazo final y el árbitro dice, ustedes son los campeones, ahí está la orejona se llama la copa, ¿sí? Para que usted sepa. Y ver la alegría de ellos y decir, somos campeones, ¿sí? O sea, tú puedes ver al alemán más rígido allí jugar diestro, aplicado en la técnica del fútbol, pero una vez que le pasan la copa, el tipo se desata. Y hace cosas que tú ni te imaginas. ¿Sí? ¿Cuánto usted ha visto incluso a los jugadores que eran hasta en calzoncillos ahí celebrando? Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Porque la alegría es tal, porque quieren que sepan que esto les costó probablemente meses de trabajo, de esfuerzo. Quiero simplemente darte ese ejemplo para que entiendas que David está regresando a su casa y hay alegría en su corazón. Y él dice, esto es lo que merecemos. La presencia de Dios llega y vuelve a casa. David comprende que Dios ha terminado su enojo, entonces dice, es tiempo de regresar, es tiempo de regresar. Fíjate por favor en el versículo 12, seguimos leyendo, después que él comienza la gran celebración, verso 13, cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David hizo un sacrificio. 6 pasos
y tomó una decisión importante. Aquellos que le encanta la numerología de la Biblia, perfectamente podrían titular a esta historia, a esta parte, los 7 pasos del éxito de David. ¿Sí? Hay un libro muy conocido que siempre recomiendan en el liderazgo, los 7 hábitos del líder altamente efectivo. Le copió a David. Los 7 pasos del liderazgo altamente efectivo. David da 6 pasos y dice en el número 7, que para ello era importante porque reflejaba de una u otra manera la perfección de Dios, la voluntad de Dios hecha. Y él hace algo testimonial y dice, voy a ofrecer sacrificios, como los que se hacían en aquel entonces obviamente y eran permitidos. Y al 7, en el número de la perfección de Dios, decide hacer algo para demostrar su máxima alegría y entonces entra a Jerusalén y comienza a danzar con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas. ¿Cómo es eso de danzar con todas sus fuerzas? ¿Hay alguien que pueda decir aquí? Yo creo que aquí hay una de las hermanas que pueda ejemplificar esto. ¿Puede usted danzar con toda su fuerza? ¿Sí? ¿Hay alguien que pueda decir, pastor, yo en la iglesia canto con todas mis fuerzas? Ya, por ahí sí le gustó. Pero como que el baile, nosotros tenemos un drama. Para la gente que hoy día es primera vez que viene a la iglesia, nosotros tenemos un drama como cristiano evangélico. Yo le voy a decir, ¿cuál es ese drama? Que como el Señor nos sacó de tantos carretes, nos sacó de tanta fiesta, ¿verdad? De tanta fonda y toda esa cuestión, entonces uno llega a la iglesia y uno dice, no, acá tengo que comportarme, porque me hace recordar lo mal que me portaba. Yo hoy día quiero entregar una palabra profética para que usted se libere de eso. Sí, no para que ya empiece a ver a qué hermana saco a bailar, no. Que el baile es una expresión artística, el baile en sí es una expresión corporal y eso no es pecado. Usted puede moverse, no es pecado moverse. ¿Sí? No es pecado que usted sienta así como las patitas que se le mueven con la música. Puede hacerlo, en esta iglesia puede hacerlo. Lo que no está permitido es que cruce para el frente y saque a la hermana y nos pongamos a bailar. Eso no está permitido. ¿Ya? Hay que decirlo, ¿cómo es? No se suba por el chorro. No. Usted puede moverse, usted puede celebrar la presencia del Señor, no sienta culpa, no diga, hoy, ¿qué van a pensar los hermanos de mí? ¿Y sabe por qué estoy dando todos estos detalles? Para que usted entienda lo que le va a pasar a David. David entra a la ciudad, sigue conmigo por favor la lectura, verso 17, entonces dice que, verso 16, entonces cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, quien era una de las esposas de David, era hija de Saúl, se asoma por la ventana como una vieja amargada. Eso no lo dice la Biblia, eso lo puse yo. Como una mujer amargada, vamos a decirlo de esa forma, para no ofender a nadie. Porque David entra y con la alegría comienza a danzar con todas sus fuerzas. Es más, él se pone un vestido de sacerdote. Y ojo, porque David no era sacerdote. ¿O sí? No, ¿él qué era? Rey, era guerrero, pero él no era sacerdote. Él probablemente pidió prestado el traje sacerdotal, se lo pone encima. ¿Por qué? Porque él adopta una vestimenta espiritual para darle sentido a lo que él está haciendo. Entonces usted puede danzar en la iglesia, usted puede moverse, pero usted tiene que entender que en todo momento lo que usted está haciendo no es un baile carnal, ¿verdad? Usted no se va a poner a perrear aquí, usted no se va a poner a hacer movimientos sexy y cosas por el estilo. Usted se va a mover tomado, ¿verdad? Con un ropaje espiritual. Porque usted lo está haciendo ¿para quién? No para la persona que está a su lado, sino que usted lo está haciendo para Dios. Y ojo, porque él dice que comenzó a danzar, a saltar y danzaba. Y Mical, ¿qué hizo? Se llenó de desprecio para con él. Por eso que dije yo que era una mujer amargada. También hay hombres amargados, pero en este caso la historia habla de una mujer amargada. Y se llenó de desprecio para con él. Por favor, pon atención y no te pierdas de aquí. Dice que entonces, mientras estaban trasladando el arca y mientras David estaba celebrando, esta mujer se llena de desprecio. Salta conmigo al verso 20. Y cuando David regresa a su hogar para bendecir ahora a su familia, en donde estaba esta mujer también que la había visto, Mical, la hija de Saúl, sale a recibirle a su encuentro y le habla indignada. ¿Cómo es? A ver, por favor. Hermanos hombres, libérense hoy. ¿Cómo es cuando tu esposa está indignada contigo? Porque había quedado de juntarse contigo en el centro y tú te fuiste a ver el partido de fútbol de hoy día. Amén.
¿Cómo es el rostro de tu mujer, de tu pareja, de tu esposa, verdad? Cuando de pronto acordaron hacer algo y no lo hicieron. ¿Es dulce? Dígalo con toda propiedad, hermanos. Yo le defiendo. ¿Ah? Es el mismo trato, ¿no? Miren, esta mujer se acerca a David. David venía con toda la pompa, hermano. No era cualquier lagaña de mico, como dicen por ahí. Era el rey de Israel. Pero ella que es la mujer, dice que se acerca a David y le dice, voy a hablar como mujer indignada, a ver si me sale. Qué distinguido se veía hoy día usted, el rey de Israel, ¿eh? Mostrándose descaradamente delante de esas mujerzuelas sirvientes, tal como lo haría un cualquiera. Le puse mucho, ¿verdad? Un cualquiera. Hermano, por favor, vea su Biblia porque usted dice, el pastor está inventando. Yo simplemente estoy interpretando acá. O sea, no fue dulce Mical con su esposo. Le dijo, hoy día me avergonzaste. Hoy día tu actitud para mí, preferí decir, ese no es mi marido. ¿Ah? Ese no viene conmigo. Mira, te rebajaste. Más encima venías bailando con las sirvientas. ¿Quién hace eso? Como lo haría cualquiera persona vulgar, dice esta versión. Pero quiero que te pongas, por favor, por algún momento en el lugar de David, porque David dice, le replica a David, le contesta, es que yo estaba danzando delante del Señor, que me eligió por encima de tu padre Saúl, que era el antiguo rey, y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de Él. Yo estoy seguro que no era la primera vez que David hacía esto, pero esa vez, en esa ocasión, Mical siente vergüenza de su marido, pero David le dice, ¿cómo quieres, mujer, que yo haga? Si no puedo separar mi historia de lo que soy yo. ¿Cómo quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo cante o me calle o no me mueva? Si entiendo que la presencia de Dios está regresando aquí a mi ciudad, a mi pueblo, con mi familia, que me permitió llegar vivo y no muerto. ¿Cómo quieres que lo haga de otra forma? Qué lindo, ¿no? Así es. Y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero estas sirvientas, esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que yo, aún así, soy distinguido. Me encanta esa versión de la palabra del Señor. Porque me lleva indudablemente a pensar en aquellos momentos, querida iglesia, en donde nosotros desconocemos, igual que Mical. ¿Por qué? Desconocemos lo que realmente está viviendo una persona que ha experimentado la gracia de Dios. David venía de disfrutar la presencia de Dios y dijo, quiero no quedarme con esto, quiero llevarlo a mi familia, quiero llevarlo a mi pueblo. Pero ¿qué es lo que le preocupa a Mical? Le preocupa la vergüenza, le preocupa la estética, le preocupa el que dirán, le preocupa, o sea, todo lo que no es importante. Eso le preocupa a Mical. Todo lo que tiene que ver con disfrutar a Dios, para ella no es tema. Le preocupa lo que es aparente. David dice, yo estoy dispuesto a que sigas teniendo vergüenza de mí. Yo estoy dispuesto a que sigas poniéndote roja, pero al menos este es el mejor momento de mi vida. Pero al menos estoy seguro que esa gente que tú desprecias va a seguir pensando que yo soy distinguido. Así que, en conclusión, ¿de qué nos sirve esta historia para nosotros hoy? Nos sirve de mucho. Porque una de las preguntas que me hice mientras estaba desarrollando esta palabra es, ¿con qué actitud nosotros enfrentamos la presencia de Dios? ¿Qué es para nosotros sentir? Aquí en la iglesia siempre hablamos de sentir la presencia de Dios. Las personas que llegan por primera vez a la iglesia dicen, cuando entré a su iglesia me dieron ganas de llorar.
O cuando me senté allí y escuché la alabanza, sentí que había un calor distinto, como algo extraño. A lo mejor era como extraño, pero a la vez era cálido. Eso puede ser la presencia de Dios perfectamente para tu vida. Sientes una especie de respeto que no habías vivido antes. Los que llevamos más tiempo, ¿verdad?, en la iglesia, sin duda decimos Dios está aquí. No lo dudamos, ¿o no? Decimos no es manipulación, no es la música, no es el pastor, no es como él dice las cosas. No, porque no tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Y Dios nos libre de que pensemos en algún momento que es por nosotros, porque entonces nos transformamos en usas. El día en que yo piense de que todo lo que pasa en la iglesia tiene que ver conmigo, me estaré exponiendo a la muerte. Porque la presencia de Dios no necesita de mí para derramarse. La presencia de Dios no necesita de cosas extraordinarias para Dios revelarse a quien quiere encontrarlo. Cada vez que estamos allí tenemos que tener la actitud correcta. Cuando vengas a la iglesia, ten la actitud correcta. Deja los problemas a un lado y concéntrate en disfrutar la presencia de Dios. Me pregunté si realmente era yo respetuoso ante de la presencia de Dios. Porque a veces no somos respetuosos. Todavía recuerdo a una persona que en algún momento, ustedes no la conocen, creo que era la pareja o el esposo de una hermana que sufrió mucho para poder venir a la iglesia. Estoy hablando de muchos años atrás. Y cuando logró que esta persona le acompañara a la iglesia, todavía me acuerdo que se sentaba por ahí atrasito, porque no le daba para venir más adelante. Pero la actitud de esa persona realmente daba tristeza. Porque hermano, miren, a mí me invitan a eventos no solo de iglesia, ¿sí? El otro día me invitaron a un evento ahí público en el hospital, y estoy ya hacen cuenta pública, informan de cómo está el hospital, de las cosas, bla, 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 bla. Pero yo no me puedo poner a reír ahí, ¿sí o no? No puedo ponerme a hablar por celular, fuerte, sí, hola, ¿cómo estás? Si está hablando el director del hospital o está hablando otra persona, o si hay un acto que tiene que ver con otra cosa. Yo por respeto me comporto. Pero esta persona entraba a la iglesia, estaba sentado ahí atrás y todo el rato, yo todavía me acuerdo porque yo estaba acá, no sé si cantando, predicando, algo habría estado haciendo como eso, y él como que los miraba a ustedes. Yo creo que ustedes ni siquiera se dieron cuenta. Estoy hablando muchos años atrás. Y él miraba y decía, no, esto está loco. Mi espíritu me hacía entender qué era lo que él pensaba. Y se reía. Y miraba a la hermana de atrás que estaba así como levantando su mano y se mataba de la risa, como diciendo, todos estos están locos. Ese matrimonio se destruyó. Él engañó a su esposa y era cristiana. Ella tuvo que irse de la ciudad. Una historia terrible, triste. Una vez le dije a ella, es que por eso que tantas veces cuando estamos en la iglesia decimos tienes que saber dónde poner el ojo. Trata de que tu pareja también tenga la misma fe tuya, porque a la larga al final es un problema, ¿verdad?, que interminable. Y ella decía, pastor, tantas veces me explicaron mis papás y yo no hice caso y ahora estoy sufriendo lo que estoy sufriendo. Pero la burla de esa persona me hace mucho acordar a esto. Hay gente que ni siquiera le alcanza para eso. No son respetuosas, no le enseñan a sus hijos a respetar a la iglesia. Y son cosas que a nosotros nos pasan. Venir a la iglesia no es lo mismo que ir al cine. Ustedes saben que yo los quiero mucho a todos. Voy a pasar un recado. Pero la iglesia es la iglesia, hermano. Yo a ustedes no les digo que se anden persignando ni que caminen así porque vienen a la iglesia. No, pero enséñale a tu hijo, ¿verdad?, de qué es la iglesia. Que si se comió un pancito y tiene hambre, no tengo ningún problema que coman acá. Yo no los voy a echar al infierno por eso. Pero si usted vio que cayeron migas, usted mismo recógela, guárdela. Cuando ustedes se van de aquí, ustedes dicen, oh, se van de acá, y luego viene el personal de la limpieza a hacer el aseo. Tenemos como 100 personas que hacen el aseo. No, por respeto, no voy a decir a la hermana Alexandra que revele los secretos ocultos. Pero generalmente son pocas personas. Que usted se va y tenemos que empezar a mirar, ¿quién tomó agua? Sacaron así un vaso de agua y dejaron así pero lo dejaron ahí. Es como que, me voy al cine, es como que voy a la cancha, ¿verdad? En socio total, alguien limpiará por mí. Respeto. Hoy día las hermanas, los que llegaron tarde, se perdieron la introducción de la hermana Alexandra, que es del área del servicio de la iglesia. ¿Qué nos decía la hermana Alexandra? Por favor, acompaña a tus niños a la iglesia. O sea, perdón, al baño, correcto, al baño. Porque hay ciertos individuos pequeños que los queremos mucho. Yo los quiero mucho a los niños. Pero alguien tiene que enseñarle, esta también es tu casa. Cuida el confort, deja las cosas limpias, echa los papeles donde debe hacer. Es parte de nuestra espiritualidad también.
Y yo creo que lo que los antiguos a nosotros nos enseñaban con dureza, porque antiguamente nos enseñaban con dureza. Yo todavía me acuerdo que entraba al templo y habían dos de esos que ustedes ahora les reciben como con mucho ánimo, ¿verdad? Los porteros, la recepción, que usted le dice, qué lindo que estás aquí, ven, pasa, vuelve otra vez. Son súper amables en nuestra iglesia, lo hacen de corazón. Pero los porteros que yo tenía cuando era chico decían, a ver, suelta el chicle. Está con el chicle. Y los papás no decían nada. El portero era el segundo papá, ¿verdad? Te decía, a ver, estás en la casa del Señor, ¿verdad? No, que esto no es una cancha. Esto no le traiga juguetes, no le traiga pelotas, no le traiga cuestiones. Yo soy de aquellos que de verdad, hermanos míos, yo creo que si hay un lugar donde tienes que enseñarle al Señor, porque en otro lado probablemente no le enseñen estos, es el lugar. Yo nunca te voy a decir, oye, te va a hacer el infierno porque estás haciendo. No vas a escuchar nunca de mí. Pero te voy a decir que si en algún momento tu hijo, que ahora es pequeño, cuando tenga 11 años no quiere saber nada de Dios, a lo mejor no tiene que ver con la genética, a lo mejor no tiene que ver con la sociedad que está mala, tiene que ver con que tú no le inculcaste el respeto por la casa del Señor. A veces hay que pagar el precio en la casa, sí. Pague el precio en la casa. Enséñele en su casa. Enséñele a orar y que cuando están orando no esté viendo la tele mientras están orando y está viendo el partido y estamos, Señor, te pide gol del Manchester. No, pues hermano, respeto ante todo. ¿Te consideras respetuoso de la presencia de Dios? Si has experimentado la presencia de Dios, ¿la buscas para que sea permanente en tu vida? Ya estoy terminando. Cuando ves a otros llenarse de esa presencia, ¿te burlas? ¿Prefieres ignorarlos? ¿O de pronto dices, Señor, qué lindo lo que esa persona está experimentando? Yo también quiero recibir. Cuando decimos vamos a orar, oramos todos. El día martes tuvimos un servicio muy lindo de oración. Te invito, en serio, de verdad, hermanos, no te quedes en casa. Si puedes venir, ven. Dios está llenando nuestras vidas. No tenemos grandes predicadores, evangelistas de renombre, hermano, pero la gente que está compartiendo la palabra nos bendice de una manera que tú no te imaginas. Así que finalmente, ¿qué dirías si yo te dijera hoy que yo le he dado mucho color al arca como símbolo de la presencia del Señor? Pero el arca se perdió. ¿Sabías tú? Se perdió. Muchos piensan que la destruyeron, las invasiones enemigas en el tiempo, en la historia. Pero no está, físicamente no está. Pero hay algo mejor que el arca. El arca era un símbolo, era como un anticipo para que el pueblo se acostumbrara a saber que dependía de Dios. La historia evolucionó y luego llegó Jesús, que es el símbolo de la presencia de Dios, porque Él es la presencia de Dios. Y cuando Él se va, luego de hacer el plan eterno que Dios tenía para salvarnos a nosotros, dice, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar mi Espíritu Santo sobre ustedes. Por eso que cuando tú oras sientes algo extraño, inexplicable, es el Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo es la presencia de Dios para nuestras vidas. En esta iglesia, cada vez que nos juntamos, tenemos que invocar la presencia de Dios. Porque Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, en mi presencia, yo estoy en medio de ellos. Mi presencia está con ustedes. Ponte en pie, por favor, quiero orar en esta noche.